noches. Estamos aquí en la casa de Jehová. Gracias por estar conectados con nosotros. En este año, hoy es la segunda clase de profecías bíblicas al rojo vivo. 19:45 es nuestro horario. Gracias al Espíritu Santo y gracias a Dios que podemos nosotros compartir esta sabiduría del tercer cielo, que podemos compartir estos misterios del cielo con respecto a las profecías, tanto profecías dichas en el Antiguo Testamento por los profetas, como profecías dichas por los apóstoles de Cristo y el propio Cristo, y el libro de Apocalipsis, que es la condensación, que es la síntesis de todo el historial del hombre sobre la tierra, el plan de Dios para el pueblo judío, el plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para los impíos, el término del plan de Dios para las potestades demoníacas, el milenio, la eternidad. Esas profecías, esa historia contada de antemano, la que dieron los profetas del Antiguo Testamento, la que dio Jesús, la que dieron los apóstoles, se están cumpliendo delante de nuestras narices hoy. Y esa sabiduría es una sabiduría del tercer cielo, porque Dios vive en un eterno presente, ¿Qué le está pasando al mundo hoy día? Y el miércoles pasado estuvimos hablando, el tema fue ¿qué dice la Biblia sobre la luna de sangre y el eclipse? Es presagio del fin de los tiempos. Este 14 de marzo se produjo un evento astronómico. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Mirando de la perspectiva profética, ¿por qué fueron puestos esos elementos allá arriba? La luna, las estrellas. Génesis capítulo 1, verso 14. Dice, sirvan por señales. Y es interesante cuando uno conoce la sabiduría eterna, los misterios del cielo que está encerrada en la palabra de Dios podemos interpretar. No fue simplemente un evento astronómico, un astro creado por Dios. Mire, nos está diciendo algo importante, mirando históricamente ese hecho, la luna de sangre, que hay juicio de Dios sobre el planeta Tierra, que hay que abrir los ojos. Esto hablamos y quedó ya registrado en el miércoles pasado. Hoy, el tema de hoy, vamos a estar hablando acerca de la geopolítica y la demopolítica global y sus estrategias a la luz de las profecías de Daniel y Apocalipsis en la guerra espiritual en tiempos del fin. Es decir, lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, lo que Jesús dijo estando ya en las escrituras del Nuevo Testamento y los apóstoles, y lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, esas profecías, esas historias contadas de antemano se están cumpliendo a cabalidad. Se cumplieron en Cristo y lo que dijo Cristo se van cumpliendo a cabalidad, y somos nosotros la generación del arrebato. La geopolítica y la demopolítica son términos que muchas veces no manejamos en el contexto teológico y en el marco eclesiástico, pero simplemente es la tierra, cómo se manejan los gobiernos aquí en el planeta Tierra. Los países, la política interna, la política externa, cómo manejar a sus compoblanos, cómo manejar a sus súbditos, los ministerios, los recursos naturales. Entonces, ¿cuál es la política que los gobernantes usan para que esos recursos puedan ser de provecho para la nación y también para los vecinos? Geopolítica, es decir, la forma como se gobierna aquí en la tierra del hombre. Los brasileros, los sudamericanos, los paraguayos, los argentinos,
los centroamericanos, los norteamericanos, los europeos, los africanos, etc. Hay una forma de gobierno aquí en la tierra que el hombre ha instituido. Y de ese marco, de esa mira, vamos a ver un poco esta geopolítica y la demopolítica, que es la demopolítica, la demopueblo, la gente, sus costumbres, su cultura, qué piensa, qué cree, y mirando en el contexto de la guerra espiritual, desde el punto de vista de las profecías bíblicas, desde el punto de vista de lo que Daniel habló con respecto a los gobiernos aquí sobre el planeta Tierra, las políticas internas, externas, y lo que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel habló proféticamente del comportamiento de las personas aquí en la tierra. Bien, y nos damos cuenta que la exactitud y la inerrabilidad de la palabra de Dios es impresionante. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijo Jesús, sus apóstoles, se están cumpliendo delante de nuestras narices. Y mirando la geopolítica y la demopolítica, es decir, la forma de gobierno del hombre y la conducta del ser humano, ¿cuál es la estrategia? Mirando desde el punto de vista de las 4 dimensiones, ¿cuál es la estrategia del primer cielo? ¿Dónde está Jehová, Jesucristo? ¿Dónde está su Espíritu Santo? Los ángeles o los arcángeles, los ángeles y los ángeles comunes con relación a la tierra, creada por Dios, dada a los hombres, con relación, mire, a los gobiernos. ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Cuál es la pelea? Mirando el punto de vista de la guerra espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Qué es lo que Dios anhela del planeta Tierra? ¿Qué es lo que Dios anhela de los gobiernos? ¿Qué es lo que Dios anhela de las personas? Y aquí la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Mirando desde la perspectiva del segundo cielo, la geopolítica, la forma como se manejan los hombres, la forma como se manejan los gobiernos, la forma como la gente administra la tierra. Mirando de la perspectiva del segundo cielo, es decir, Satanás, todo su ejército, Satanás, sus dominios, su autoridad, su poder, también tiene su estrategia. La estrategia de Dios es que el hombre sea prosperado, que el hombre sea bendecido, que el hombre se vuelva a su creador y de esa manera tenga prosperidad, tenga bienestar, y cuando tenga que partir de esta tierra, de este sistema, pase a su presencia en la eternidad. Y por eso Cristo vino a morir, por eso Cristo vino a resucitar, para justificar al hombre, para salvar al hombre. Y todo aquel que cree en Cristo, entonces entra dentro del plan, dentro de la estrategia del tercer cielo. ¿Cuál es la estrategia del tercer cielo? Volver a las almas que pertenecen a Dios, estas 7.000 millones de personas que hoy están sobre el planeta Tierra, que se vuelvan a Dios y Dios los salve y no vayan a la condenación. ¿Cuál es la estrategia? Mirando desde el punto de vista del gobierno humano aquí en la tierra, la geopolítica, que está en un tremendo gran terremoto, mirando la democracia o la cantidad de gente que hay en el planeta Tierra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia del diablo? Matar, hurtar y destruir. Hacer que el hombre le dé la espalda a Dios, hacer que el hombre huya de su creador y viva lejos de su creador con sus propias leyes, con sus propios pensamientos, y por ello van a la condenación eterna. Es el trabajo del diablo. ¿Me están siguiendo? Mirando desde el punto de vista, estamos viendo esta geopolítica y la demopolítica global y su estrategia a la luz de las profecías. Todo lo que hoy está pasando, mirando de la perspectiva del primer cielo, se están cumpliendo.
mirando la perspectiva del segundo cielo, donde está Satanás, sus dominios, sus principados, se están cumpliendo. Hay una gran pelea. ¿Cuál es el campo de batalla? El mundo. ¿Y cuál es la presa preciada, tanto de Dios, como de los demonios, como de Satanás? El alma. Unos quieren llevarle al cielo, otros quieren llevarle a la condenación eterna. Y bajando un poquito al primer cielo, donde está el ser humano, nosotros los seres humanos, aquí en este mundo, cómo se maneja los gobiernos en términos políticos. Y la Biblia nos habla ahí en 2 Timoteo capítulo 3 de la gran corrupción del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Hay que ver simplemente los periódicos, las revistas, los noticieros, cómo está el mundo, cómo están los gobiernos. La corrupción, la maldad, el odio, la injusticia, las guerras, etcétera, etcétera, es el pan de todos los días. Y ahí vemos nosotros quién está detrás en el mundo espiritual. Los poderes de las tinieblas que vienen para matar, hurtar y destruir. Y en ese marco, en ese contexto del primer cielo donde vive el ser humano, Satanás y con sus agentes quiere destruir la tierra. Porque dice 1 Juan 5, verso 18, 19, ahí dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esa capacidad, ese poder que tiene Satanás de destrucción, tanto del mundo natural, desde el mundo espiritual, la tierra y sus habitantes, ya vino allá en el Edén. En el Edén. Y hoy vemos nosotros que esa maldad ha crecido. Vemos nosotros como el diablo Satanás no solamente destruye la tierra, sino que, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que está conectado con nosotros, destruye al ser humano, al hombre, a la mujer, las familias. Mire, y al ser destruida la familia, se destruye la sociedad, y una sociedad en bancarrota, se destruye el país, y así sucesivamente. Así está el mundo entero está bajo el maligno. Y en ese marco, en ese contexto, del tiempo del fin en el que estamos nosotros, según las Escrituras, en esta feroz guerra espiritual, también intervienen los poderes del cielo, el reino de la luz, representado por Jesús y sus ángeles. Y el Señor Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, mis apreciados, estamos entendiendo entonces desde la perspectiva del cielo, del tercer cielo, donde está Dios, el segundo cielo, donde están los demonios, el primer cielo, donde vivimos nosotros, y el submundo. También hay un gobierno ahí debajo de la tierra, que tiene también sus políticas. Ahí para que los que están ahí bajo la tierra, vea usted Apocalipsis capítulo 9, hay en la tierra hueca, hay vida debajo de la tierra. Va a ver que van a salir, según las profecías bíblicas, capítulo 9 de Apocalipsis, se va a abrir el pozo del abismo, y van a salir demonios en forma de langostas, en el contexto del periodo de la gran tribulación. Aquí abajo hay seres vivientes. Y según la Biblia, según los análisis que he hecho, yo puedo mostrarte bíblicamente que hay 8 tipos de seres ahí abajo. Vivos. Tanto en el Antiguo Testamento, donde las almas iban al Hades, la parte alta del seno de Abraham, y los impíos iban a la parte profunda del Hades, que era el Tártaro. Hay vida. Y estaba el infierno, y ahí estaba Apolión, los ángeles del infierno, los demonios, etcétera, etcétera. Entonces hay vida ahí abajo. Entonces, mirando desde el punto de vista geopolítico, también ahí abajo, ¿cuál es su cartera? Recibir a las almas, recibir a los impíos que no se han arrepentido, recibir a aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y rechazaron el Evangelio, entonces van a la condenación, al infierno, que es una cárcel, a esperar el juicio ante el gran trono blanco para ser arrojado al infierno, o mejor, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y esto es algo impresionante, mi apreciado papá, mamá, usted que está escuchando esto. Quiero decirte que esto no es una invención del hombre.
Esto no es una invención de este servidor, lo dice la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pedro, y usted puede en este mismo momento abrir su Biblia, abrir el manual de instrucción, y quiero que la hermana me lea segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Y usted que está conectado con nosotros, anote esta cita. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí los miércoles? ¿Y qué es lo que hacemos a diario nosotros los cristianos? Estar atento a la palabra profética. Es decir, estar atento a esa historia contada de antemano que está escrito aquí en la palabra según el plan de Dios que se va a ejecutar, que se va a realizar, que se viene ejecutando y que hay partes que ya se realizaron, que se ejecutaron y que simplemente estamos aguardando hechos impresionantes para marcar el antes y el después. El antes del rapto, la subida de la iglesia a los cielos, y el después, ¿qué va a pasar? Y aquí que nos exhorta la palabra a todo cristiano, a todo hijo de Dios. Y esto es muy importante, papá y mamá, que usted y yo sepamos. Si usted es un líder espiritual, es importante que usted enseñe esto a sus congregaciones. El mundo está entrando en la recta final. La gente no quiere escuchar esto, pero te cuento lo que dice la palabra de Dios. Y estoy aquí con todo mi corazón, explicándote para que la palabra de Dios, esta luz que recibís en tu corazón, pueda alumbrar tu mente, sacudirte un poco, volverte a la palabra de Dios, porque lo que está escrito se va a cumplir. Si sos padre de familia, tenés tu responsabilidad, tu esposa, tenés la responsabilidad, tus hijos, tenés la responsabilidad de gente que está a tu alrededor, que si estos no conocen, que si ellos rechazan esta historia contada de antemano, estas profecías, lo que está ocurriendo, el amor de Dios enseñándonos todas estas cosas, si alguien rechaza, si alguien se cierra, bueno, la condenación se cierne sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y cuál es la condenación? ¿Qué es la condenación? Que Jesús vino y la gente prefiere más el pecado, prefiere más las tinieblas. Entonces la palabra profética es fundamental. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, 19 al 21, y escuchen lo que dice la palabra. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Espera un poquito, está raro. Primera de Pedro es 2, 19 al 21. Disculpe, Primera de Pedro 2, 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. Espera un poquito, yo otra vez volví a equivocar. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21 es, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Espera un poquito, hay la recomendación de Jesús, del Espíritu Santo, a través de Pedro para la iglesia y para todos nosotros. ¿Qué dice ahí? Tenemos la palabra profética más segura, palabra profética de los profetas del Antiguo Testamento, que dijeron, no se contradijeron. Tenemos que estar atentos a eso, porque es palabra de Dios con respecto al tiempo en que estamos viviendo, para interpretar lo que le está pasando al planeta Tierra, a los seres humanos, a los gobiernos y a las políticas que hoy se están implementando, que hay un terremoto político en el mundo en ese aspecto. Corrupción, maldad, injusticia, muerte. Estar atento a la palabra profética, porque lo que hoy está ocurriendo ya estaba predicho. ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca. La antorcha que alumbra en un lugar oscuro es la palabra. ¿Cómo usted va a tener luz si tú no lees la palabra? Si tú dices que eres un cristiano, eres una cristiana, eres un líder espiritual, pero tú no conoces las profecías bíblicas, no prestas atención a la palabra de Dios, que es como una antorcha, una gran luz que alumbra en lugar oscuro. Es decir, la mente del ser humano está en oscuridad, está en ignorancia de estos sucesos que van a ocurrir en breve y que ya están ocurriendo. ¿Y cómo prendemos la luz? Escuchando la palabra, es lo que yo estoy haciendo, prendiéndole la luz en el nombre de Jesús, para que estén atentos a lo que está escrito. Mire, hace 2400 años atrás, 2024 años atrás, etcétera, etcétera, se están cumpliendo hoy. Estemos atentos a la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Secaráse la hierba, marchitaráse la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra va a pasar, mas la palabra de Dios no va a pasar. ¿Qué significa eso? Hay que creerle a la palabra. Hay que poner la confianza en la palabra, porque Dios está obligado a cumplir su palabra. Amén. Dios no es mentiroso. Si Dios escribió, si Dios dejó escrito que vendría, va a venir. Si Dios dijo que el mundo estaría de esta forma y de la manera que hoy está, se está cumpliendo. Atento a la palabra profética. ¿Para qué? Que es una luz, es una antorcha que tiene que alumbrar en nuestro interior. Seguí, por favor. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es aplicado a Cristo. Que sale en nuestros corazones, que Cristo, que es el verbo, que es la palabra de Dios, la lógica de Dios, la inteligencia de Dios, el poder y la sabiduría del cielo más grande. Hay que invitarle que entre en nuestros corazones para que podamos interpretar la palabra hasta que el lucero, el propio Jesús, alumbre tu corazón para que te des cuenta de que lo que te estoy diciendo no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios. Tiene que alumbrar en tu corazón. Amén. Entendiendo primero esto. Escuche. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ninguna profecía. Todo lo que está escrito acá es de interpretación privada. ¿Qué pasa hoy día? Se han manoseado las escrituras. Se manosea las profecías. ¿Por qué? Porque muchos quieren tocar el libro de Apocalipsis sin haber analizado profundamente el libro de Daniel, sin haber analizado profundamente el libro de Sofonías, el libro de Ezequiel, el libro de Malaquías, el libro de Joel. El Antiguo Testamento habla acerca de los juicios de Dios, habla acerca de los tiempos finales, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y muchos interpretan fantásticamente la Biblia, la palabra de Dios, a su conveniencia. Hasta inclusive muchos niegan todo esto. Hay muchas corrientes de interpretación del Apocalipsis, de la profecía, pero hay una sola interpretación, la que viene del cielo. Y la Biblia es su propio intérprete. Yo leo el libro de Apocalipsis, pero para entender el libro de Apocalipsis me voy al libro de Daniel, porque en Daniel está la semilla. Ahí están todos los símbolos que luego en el libro de Apocalipsis se amplía. Y teniendo todas esas dos revelaciones del misterio del cielo, yo puedo entender lo que el cielo me quiere hablar a través de los símbolos, a través de las bestias, a través de los gobiernos, esa geopolítica que operó hace 2000, 3000 años atrás. Es el mismo mundo. Nada cambió. Esa geopolítica y esa demopolítica que usaban los gobiernos, tanto babilónicos, medo-persas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, esa forma de gobernar y de manejar la tierra. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Hay un mundo espiritual que se desarrolla a la par del mundo físico material, y eso uno tiene que
Entender, porque está escrito en la palabra de Dios. Y lo mismo pasa hoy. Todos esos ángeles, esos demonios que operaron en Babilonia, que operaron en los cielos, los 4 vientos, mire, las 4 bestias, en los cuernos. Mire, eso habla en el libro de Apocalipsis más ampliado, para que nosotros entendamos que la palabra profética dada a través de Daniel y 400 o 600 años después se amplía con Juan, y por medio del Espíritu Santo hoy, 2400, 2600 años después, tenemos un panorama mucho más amplio y podemos decir que todo lo que dijeron los profetas se están cumpliendo delante de nuestras narices. Es creíble la palabra de Dios. Por favor, yo estoy haciendo un gran esfuerzo, tal vez usted puede explicar mejor, pero estoy haciendo un gran esfuerzo confiando que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón para que vos te despiertes. Mire, Dios vive en un eterno presente y Él es quien da esta inteligencia, esta sabiduría, y le eligió a Daniel, le eligió a Ezequiel, le eligió a los profetas, al Joel, profetas del Antiguo Testamento, para hablar de los asuntos finales que hoy están ocurriendo. Luego le llama a Juan en la isla de Patmos y le muestra en detalles en los 22 capítulos lo que le va a ocurrir al mundo en esos 7 últimos años de donde suena la paz de la tierra. Entonces yo te pido por favor que abramos la mente, que abramos los corazones, nuestros corazones, porque esto es un asunto de vida o muerte. Cristo viene, se habla de que Cristo viene, pero Cristo no viene. Muchos siguen en su pecado sin arrepentirse, siguen sin hacer un balance personal, un chequeo personal y determinarse, obedecer la palabra, porque estamos hablando de tu destino eterno, la de tu familia, la de tu congregación, la de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de facultad, compañeros de colegio. Esto es algo serio. La condenación está ahí a la vista. Por eso que Jesús vino a morir y a resucitar. Él no vino a condenarnos. Él no está aquí para condenarte. No estoy para condenarte. Estoy para avisarte que la palabra profética se está cumpliendo y que estamos en tiempo del fin y que tenemos que arrepentirnos. Yo tengo que arrepentirme, tú tienes que arrepentirte y agarrarte del Señor y poner tu mirada en las cosas de arriba. Amén. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿qué hace el cristiano que nació de lo alto? Busca las añadiduras. Su trabajo está en el primer lugar, su carrera está en el primer lugar. Y no digo que no trabajes, Dios no dice que no estudies. Lo que Dios te está diciendo es, para que tu estudio funcione, tu trabajo funcione, tu familia funcione, primero Dios. Amén. Ponle a Dios en el primer lugar. Al levantarte, Dios. Amén. Al acostarte, Dios. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento dado por Dios a los hombres. ¿Y qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Y cómo vas a guardar sus mandamientos si no estás en la palabra? Si no conoces la palabra, si no conoces a la palabra viva, encarnada, que es Cristo. Y hoy vos podés conocer a Jesús. Podés decirle, Señor, yo quiero conocerte. Estoy vacío, estoy hueco. Señor, soy un hombre miserable, una mujer miserable, que lo único que tengo es dinero, lo único que tengo es fama, tengo una gran empresa, pero estoy vacío, estoy vacía. Y eso es un indicador que tenés que aceptarle a Jesús, a la sabiduría eterna en tu corazón. No estamos hablando de una religión. Estamos tratando de entrar en el tema anunciado, la geopolítica y la demopolítica global. Habíamos explicado la tierra, geo, cómo se manejan los gobiernos, porque política es simplemente el arte de gobernar. Y la demopolítica tiene que ver con las personas que hay en el planeta Tierra. Sobre el planeta Tierra pasaron 147 mil millones de personas. Y hoy hay 7 mil millones de personas, 154 mil millones de personas que Dios tiene su política, tiene su estrategia para salvarlos. Y el diablo también tiene su política, tiene su estrategia para condenarlos. El campo de batalla es el mundo. ¿Y quiénes son tus personas? Tu alma, mi amigo, mi amiga. Las almas de tus hijos, las almas de tus hijas, de tus seres queridos. Les quiere llevar al infierno el diablo, Satanás, y Dios les quiere llevar al cielo. De eso se trata.
Entonces, la geopolítica y la demopolítica global y su estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es un término militar. ¿Y qué significa, en esencia, estrategia? En el marco militar significa, una estrategia es el arte de hacer la guerra con el propósito de tener victoria. El arte de hacer la guerra con el fin y el propósito de obtener la victoria. Jesús, Dios Padre, el segundo cielo, el tercer cielo, tiene su estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Padre? Hace la guerra para salvarte. ¿Y cuál es la estrategia del diablo con todos sus dominios, principados, potestades, ángeles caídos, demonios? Hace la guerra, pero para que no te vaya a la condenación con ellos. De eso se trata. Mira, ¿y cómo está el mundo? El mundo está envuelto bajo el maligno. Por eso hay este caos, este terremoto político en todos los órdenes. En el orden económico, en el orden energético, mire, en el marco educacional, en el marco de la religión. Hay un terremoto, hay una confusión total. Nadie sabe lo que está pasando. Y muchos creen tener el control. Es imposible. Por eso que es importante que usted y yo corramos a Cristo. Viene el Rey, viene el Salvador del mundo, el Creador del mundo, del universo entero, a instalar su reino aquí sobre el planeta Tierra. Primero va a ocurrir el rapto de la iglesia, es decir, aquellos que le han entregado su corazón a Jesús, aquellos que nacieron de lo alto, han experimentado el cambio de sus vidas, se han arrepentido de sus pecados y Dios les cambió la vida. Y los que nacieron de lo alto saben, si usted no nació de lo alto, usted puede tener esa experiencia del nuevo nacimiento, de tener a Cristo dentro del corazón. Jesús viene por ese tipo de personas. Jesús no viene por los religiosos. Jesús dijo en Juan 14, vengo y os tomaré a mí mismo. ¿Cuánto de Cristo tiene usted? Usted que es un pastor, usted que es un apóstol, usted que es un profeta, usted que es un líder espiritual, usted que hace mucho tiempo está en la iglesia, usted que dice que es un cristiano, que solamente los domingos asiste y se sienta en las bancas, pero que no sirve a Dios, no evangeliza, no ganó almas. Entonces, en ese marco, en ese contexto, uno tiene que analizarse. ¿Cuánto de Cristo tengo? Hablando en términos de pureza, en términos de santidad, en términos de obediencia y en términos de vida de Cristo, que se refleje, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en ti? La gente dice que vos sos un cristiano de título o porque sos un cristiano o una cristiana vivencial. Se nota por tus frutos, tu forma de hablar, tu conducta, tu testimonio. Entonces es importante que hagamos un alto y hagamos una reflexión, por favor, porque hoy día las iglesias es puro show. La iglesia que se está llena de personas que alguien dijo que hay que volver a predicar el evangelio, evangelizar en la propia iglesia, porque creen que son salvos, pero su conducta al salir de la iglesia, su día a día denota de que no le tiene a Cristo, lo que tiene es una religión. Y en ese marco, en ese contexto, tenemos que analizarnos el cuadro mundial final del rompecabezas profético a la vista. Y acá yo tengo un dibujo de un mundo que está compuesto por rompecabezas, como esos que regalamos en Navidad a nuestros hijos. Y mire, hay dos cosas importantes que están por ocurrir. Número uno, el rapto. Y dos, el periodo de la gran tribulación. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Despertate, por favor, mi apreciado. Vamos entrando con más detalles. Por eso no quiero que te pierdas los miércoles 19:45. Yo estoy haciendo una introducción. Y mira lo que dijo Jesús en Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Cristo es el reino de Dios, está cerca. Cuando vemos qué cosa, la geopolítica y la demopolítica, el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, el inframundo, que operan de una manera al mismo tiempo, interactúan, uno para llevar al cielo, otro para llevar al infierno. Mire,
Eso va a acabar en breve. Va a venir a intervenir el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor Jesús. Esto no es un cliché comercial. Por favor, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosa? Cuando la política internacional, mundial, global, está en terremoto. Vea usted las noticias. Los Estados Unidos, con respecto a Canadá, con respecto a México, con respecto a Latinoamérica, con respecto a Europa, con respecto a China, con respecto a Rusia. Mire, hay un caos total. Mire, la proliferación de armas nucleares, armas disuasivas para que tanto China como Rusia, Norcorea, Irak, se levanten en contra de Occidente y Occidente en contra de ellos con sanciones. La geopolítica mundial está en un terremoto total. Y eso que dice la Biblia, ¿qué nos dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? Nos está diciendo que estamos entrando en el periodo final, los últimos 7 años finales del hombre sobre la faz de la tierra, llamado el periodo de la gran tribulación. La tercera guerra mundial está ahí a la puerta. Y ya no se vamos a pelear con armamentos así, no, armamentos de alta tecnología y con un poder destructivo impresionante, de continente a continente. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy y que está profetizado en la palabra de Dios, que va a haber una tercera guerra mundial y luego eso nos va a llevar al Armagedón. Está escrito. Entonces, mis apreciados, por eso Pedro, ¿qué dice? Están atentos ustedes a esta clase de todos los miércoles, profecías bíblicas al rojo vivo. Estar atentos a la palabra profética, a la historia contada de antemano, porque esto que está ocurriendo hoy, el ataque de Hamas, Hezbollah, todos los terroristas a Israel, está escrito en la palabra. Eso vamos a ir desarrollando poco a poco. Esta guerra con Israel e Irán también estaba escrito. Y eso nos va conduciendo, ¿a qué nos va conduciendo? A la tercera y feroz guerra mundial que está escrito aquí. Y luego Gog y Magog, la invasión rusa a Israel. Eso está totalmente profetizado. Y el escenario se está preparando. Por eso que Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, levantad la cabeza. No se desesperen, está hablando el pueblo cristiano, sino que más bien digan, nuestra redención está cerca. Nuestro Redentor viene a llevarnos de este mundo que está en caos, que está bajo el maligno. Y eso es una tremenda buena noticia. Sigamos trabajando. Sigamos estudiando, pero con la mirada puesta allá arriba, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, donde está Cristo y donde vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, esa vida que está dentro de nosotros, cuando Él se manifieste, también se va a manifestar. Y esto no es un cliché comercial, esto es la palabra de Dios. El máximo poder y sabiduría de Dios es Cristo Jesús para los hombres. Y lo que le estoy hablando es la sabiduría de Cristo, la inteligencia de Cristo, la que Él en el capítulo 5 de Apocalipsis tomó de la mano derecha el libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto que hoy estamos hablando, esto que hoy estamos analizando, fue revelado por Cristo. Es la inteligencia del tercer cielo para nosotros, las cosas que van a ocurrir en breve, mi apreciado. Despertate, por favor, en el nombre de Jesús. Terremoto en la geopolítica mundial. No lo digo yo, lo dicen los analistas, dicen los periodistas, dicen los entendidos en el tema. Nadie tiene la precisa. Uno habla bien de aquí, otro habla mal de allá. Otros hablan por hablar. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atento, porque esa palabra profética se va a cumplir. Esa palabra, mire, que es la misma palabra de Dios, va a alumbrar nuestra mente, nuestros corazones, para que usted y yo podamos tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es hacer caso al consejo de Dios. La mejor decisión es arrepentirse de los pecados, venir a Cristo. Ya no hay tiempo que perder.
Sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos el día de nuestra partida. Reflexione, por favor, sobre esto, en el nombre poderoso de Jesús. Este primer tema, analizar la geopolítica y la demopolítica global y sus estrategias, a la luz de las profecías bíblicas del libro de Daniel y de Apocalipsis, en el contexto de la guerra espiritual, en este tiempo del fin. Mire, estuvimos hablando las palabras claves: guerra en el plano natural y espiritual global. Dios tiene su política, su estrategia de la tierra. Quiere recuperar la tierra, porque la segunda venida de Cristo es para recuperar la tierra que es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud. En la primera venida vino para el hombre, salvar al hombre. La segunda venida es para recuperar la tierra, redimir la tierra y entregarle al hombre salvo. Y hay una guerra espiritual en el mundo espiritual, los dos reinos, el reino de la oscuridad, el reino de la luz, y su injerencia en el mundo natural, físico, material. Guerra en el plano geográfico, global, profético. Los recursos naturales, los gobiernos, la mayoría de ellos no están basados en los principios de la palabra. La mayoría de ellos no están para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. La mayoría de esos gobiernos hay corrupción total, impresionante, es una guerra. ¿Y quién está detrás de todo eso? Los demonios detrás de los mandatarios. Y vamos a ver, si Dios nos permite, los principados, las potestades, los señores gobernadores, las huestes de maldad. ¿Cuál es su cartera? ¿Cuál es su cartera? Guerra en el plano demográfico, global, profético. Mire, 7.000 millones de personas. El hambre, la violencia, las guerras, las heridas que causa, el desastre que causa. Mire, las ideologías y las religiones, como por ejemplo el Islam, la religión tradicional y las religiones que están en el planeta Tierra. Hay un caos, hay un terremoto, porque si no le tenemos a Cristo dentro del corazón, tenemos al diablo, tenemos una sabiduría demoníaca y tenemos la mente errada, equivocada. Y hay una gran guerra en ese marco, en el contexto religioso. ¿Y cuál es la profecía al respecto? Que se van a unir todas las religiones, es decir, que vos vas a venir con tu diosecito, vas a venir con tu ideología, y total, todos los caminos nos conducen al Padre. No, hay un solo camino que nos lleva al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, se está hablando proféticamente en términos de gobierno, de un solo mandatario, de un solo gobierno mundial. El mundo está entrando en eso. Hay una tremenda pelea, una tremenda guerra en ese marco, en ese contexto. Dios queriendo tomar la tierra a través de su iglesia y el diablo a través de su agente. La misma cosa. Guerra en el plano demográfico, guerra en el plano estratégico, global, profético. Ya nos habló la Biblia, la palabra de Dios, que el diablo está para matar, hurtar y destruir. Esa es su estrategia. Y nos habló también la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Guerra en el plano profético global, en las 4 dimensiones. Dios mira el mundo en forma de mapas, divisiones políticas. Mira el mundo, las personas que hay en los países, su cultura, y forma, mire, su estrategia para salvarlos. Y esa inteligencia, esa sabiduría viene a su iglesia. Y su iglesia es la que va a llevar el evangelio, lo que usted y yo tenemos que hacer, llevar el evangelio, porque si no hacemos eso, la gente se va a perder, la gente se va a ir al infierno. Que Dios nos ayude. Y el segundo cielo, para matar, hurtar y destruir, el cielo donde estamos nosotros, el primer cielo, en la parte humana. Mire, si no se detiene a Cristo, estamos perdidos. Están perdidos. Si usted no detiene a Cristo, está perdida, señora, señor. Volvámonos a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Mire,
¿Cuál es el objetivo de estas clases? Estamos apenas haciendo una introducción, porque los miércoles vamos a estar desarrollando todo esto y estamos ya en hora. ¿Cuál es el objetivo? Aclarar la idea y los términos geopolíticos y demopolíticos y la estrategia global profética en la guerra espiritual de los tiempos del fin, en las 4 dimensiones, basados en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, desde la mira del mundo espiritual y material. Esto es algo sencillo, pero profundo, que usted tiene que saber. ¿Cuál es el objetivo de toda esta clase que vamos a estar desarrollando? Número 2, graficar y explicar cómo están organizados en el mundo espiritual las fuerzas del reino de la luz y los ejércitos del reino de la oscuridad, teniendo en cuenta la geografía, la demografía y la estrategia de ambos reinos para cumplir su misión en la tierra y en la humanidad, según el libro de Daniel y Apocalipsis. Fíjese, esta inteligencia, esta sabiduría que viene del cielo para que usted pueda interpretar lo que hoy le está pasando al mundo, para que hoy usted y yo podamos tomar la mejor decisión de agarrarnos a Jesús. 3. El tercer objetivo de esta clase es tomar en cuenta la información que recibiremos o estamos recibiendo basado en la cartografía espiritual. Cartografía, ese es un término donde los de la guerra espiritual, ¿cuál es la idea? Es tomar la cultura, el país, la tradición, para ver qué tipo de maldiciones generacionales hay, qué tipo de demonios operan en esa comunidad, en ese país, como la India, como en los Estados Unidos, Las Vegas, como en Brasil, como en Paraguay, las tradiciones, la cultura, el bombero, todas esas cosas. Entonces, la cartografía espiritual, según la Biblia, la palabra de Dios nos hace discernir del mundo espiritual tan complejo que son demonios que se manifiestan. ¿Para qué? Para que la gente no conozca a Dios. No conozca a Dios. Entonces, el objetivo es tomar en cuenta la información que recibimos basada en la cartografía